¿A dónde van los demonios luego de ser exorcizados? ¿Qué pasa cuando las presencias fantasmales son expulsadas de un lugar? Susana nunca se lo preguntó realmente. No solía creer en espíritus, en apariciones o en demonios. Al menos, no como suelen presentarse en las películas o en las historias de terror. Pero eso estaba por cambiar. Jamás imaginó que lo que viviría una noche de octubre iba a hacerla repensar sus creencias. Después de este extraño encuentro, Susana no ha vuelto a ser la misma persona. Ahora, como Norma, no se queda sola por la noche en ningún lugar. Esta es una historia de archivos paranormales. Somos Jaime y José, y al calor de las velas ahora escuchas una presencia siniestra. Entra en la oscuridad y prepárate para escuchar un nuevo episodio de Archivos Paranormales. El misterio llama a la puerta. ¿Lo dejarás entrar? Susana solía trabajar en Zacatepeques, más allá del casco urbano de San Lucas, en dirección a occidente, lejos del bullicio y perdida entre los recovecos de una localidad que suele confundirse con el bosque, con los sembradíos de legumbres, plantas y flores. Como recién acababa de obtener el empleo, luego de un buen tiempo buscando trabajo, pensó que esta era una buena oportunidad de continuar su carrera como contadora. Estaba muy interesada en poder causar buena impresión ante sus compañeros y superiores. Por eso, era común que se quedara hasta tarde en la oficina. Al principio no lo hacía todo el tiempo, porque no le gustaba tomar el bus extraurbano ya pasadas las 6 de la tarde. Luego de unos meses, con esfuerzo logró ahorrar para el enganche de una motocicleta y ahí comenzó a extender su jornada laboral hasta las 9 o 10 de la noche. Al principio no le dio importancia. Todos los días, pasadas las 8 de la noche, escuchaba que a lo lejos, un poco más en lo profundo de los sembradíos, una iglesia evangélica realizaba servicio. El pastor recitaba los cantos comunes y realizaba plegarias y sermones. Para Susana esto era, en cierta forma, una compañía en su trabajo nocturno. Creía que podía distraerla un poco de la monotonía de números y números en su computadora. Pero nada la preparó para lo que viviría una noche de viernes a finales de octubre. Nada. Ese día, tras despedir a sus compañeros de oficina, se quedó un poco más como de costumbre. En el silencio de la noche, se dispuso a trabajar en cuadros atrasados. No encendió la radio, contrario a su costumbre, y tecleó en silencio por un rato. De pronto, comenzó a escuchar el servicio de la iglesia evangélica, pero notó algo raro. Ya eran las 10 de la noche, ya era muy tarde para la ceremonia. Fue entonces cuando decidió ponerle más atención a la voz, y ahí comenzó a notar que algo no estaba bien. Susana no se había dado cuenta, pero el sonido era mucho más cercano que de costumbre. Era como si pudiera escucharlo dentro de la habitación misma. Lo envolvía todo con esas palabras. Con esas palabras. Le costó trabajo notarlo, pero aquellas palabras no eran el sermón de todas las noches, ni los cantos, ni las alabanzas. De hecho, no sabía lo que esas palabras significaban. Estaban dichas como letanías en un idioma extraño, seguramente antiguo, que ella no podía reconocer. Comenzó a desesperarse,
a no entender lo que pasaba y, por qué no decirlo, a sentir miedo. Tranquilízate, se dijo, no está pasando nada. Siguió trabajando y prendió el radio para poder concentrarse. Pero el rumor de aquellas oraciones desvariantes no cesó. Al contrario, siguió en aumento y poco a poco fue desconcentrándola al punto de no poder trabajar más. De pronto, aquella extraña situación se tornó más tensa y escalofriante. Algo golpeó con la fuerza de una palma la puerta del baño, que quedaba del otro lado del pasillo, allí donde la luz ya estaba apagada. Susana se asustó y no pudo evitar soltar un grito, pero su mente comenzó a decirle que no podía estar pasando nada malo y que solo debía volver a trabajar porque tenía que presentar reportes el lunes que venía. Eso sí, guardó sus cosas en la cartera y las mantuvo cerca, por si acaso. El sonido de las plegarias se hizo más intenso y Susana no supo qué hacer. Recordó haber escuchado alguna vez una serie de cantos y creyó reconocer alguna de esas modulaciones de voz. Pero no podía definirlo con exactitud hasta que... La puerta sonó de nuevo y luego sí que pudo reconocer las palabras que se pronunciaban del otro lado de la pared, afuera de su oficina. Aquí no entrarás más, Satanás. Aquí no entrarás más. ¡Sal! ¡Sal! Y todo fue silencio. Susana no daba crédito a lo que acababa de suceder a su alrededor. Quiso retomar la compostura, se asomó por la ventana y vio hacia el otro lado de la calle. Estaba en un segundo piso, pero no vio nada, solo casas vacías. A lo lejos, los perros ladraban y el rumor de la noche se tornó normal. No, eso no. El terror aún estaba por comenzar. El silencio sí se apoderó del lugar, pero era un silencio casi sordo, como si todos los demás sonidos del mundo se hubiesen desvanecido, salvo por uno, el llanto lejano de una mujer, un llanto tímido, quejoso, lastimero, que poco a poco se fue volviendo más cercano, más fuerte, más aterrador, hasta que el desgarro final del silencio llegó por medio de un grito que le heló los huesos a Susana, que para ese momento ya estaba llorando también, pero por el miedo. Un escalofrío helado recorrió su cuerpo, desde su espalda hasta su cuello. Sin pensarlo tomó sus cosas y se dispuso a salir corriendo, pero pensó que su computadora se había quedado encendida y regresó para poder apagarla. Un ruido inexplicable irrumpió en la habitación. El techo de lámina resonó en el cuarto vacío en el que solo estaba Susana. Ella lo supo de inmediato. Había algo sobre ella. Intentó moverse, pero el terror se apoderó de ella de inmediato cuando escuchó, completamente incrédula, el sonido de dos pies chocando contra el metal más allá del cielo falso. Convencida de que no iba a quedarse para ver el rostro de lo que la acechaba, sacó fuerzas desde la desesperación y comenzó a correr hacia la puerta. Las pisadas, ahora un trote, parecían seguirla por el techo en la medida en que intentaba escapar de ahí. Llegó a la puerta
Dejó abierta la pequeña oficina y como pudo llegó a su motocicleta y se marchó. Solo hasta que estuvo lejos, ya en dirección a casa, rompió a llorar. Lloró todo el camino mientras veía las luces de la ciudad asomar entre los árboles. Llegó hasta su habitación y se encerró a dormir. Era más de medianoche. Al día siguiente, sus hermanos notaron su rostro desencajado y aunque le preguntaron, ella no le contó a nadie lo que había vivido. El lunes siguiente, Susana renunció a su empleo. No quiso quedarse más en ese lugar al que ella entendía ahora como el hogar de una presencia siniestra. Necesitaba el trabajo, pero su salud mental pudo más. Aunque su jefe no lo comprendió, aceptó su renuncia inmediata y la historia de la joven contadora terminó en esa empresa. O eso era lo que ella creía. Unos meses después, Susana estaba de paseo en la Antigua con su familia. Era sábado y había ido a comer a uno de los restaurantes con mirador al volcán de agua que hay en los alrededores. Al bajar, su mamá propuso que pasaran al parque a sentarse un rato. Así lo hicieron y sentada allí, vio pasar a una de sus antiguas compañeras de trabajo. Era una de las secretarias. La llamó de lejos y ambas mostraron alegría de verse. Platicaron un poco acerca de la oficina y de lo que Susana había hecho luego. Para ese entonces, ya trabajaba en el departamento de contabilidad de otra empresa, ahora en la ciudad, y estaba cómoda con lo que hacía. Solo algo no me termina de tener tranquila, le dijo Susana a su amiga. Aún no entiendo lo que me pasó una noche. ¿Cómo así? ¿Qué te sucedió?, preguntó la otra chica. Recuerdas que renuncié, ¿verdad?, dijo ella. Y que lo hice sin dar mayor explicación y que fue de forma inmediata, ¿no? Bueno, unas noches antes, creo que una presencia intentó entrar por el techo. No sé. Me asusté mucho y no pude seguir ahí. El rostro de su amiga se transformó inmediatamente. Susana vio cómo se desencajaron sus ojos y comenzó a llorar inconsolable. La chica se abalanzó sobre ella, la abrazó y rompió a llorar. Atónita, Susana no supo lo que pasaba. Le ofreció que se sentaran en una banca del parque, ya iluminado por las luces nocturnas, y le dio un poco de agua. ¿Pero qué te pasa?, preguntó. La chica, ya más repuesta, le contó a Susana la siguiente historia. La semana siguiente de que te fuiste, alguien me pidió que fuera a la bodega por algunos artículos de oficina. Así lo hice. Pero al llegar al pequeño cuarto en el patio trasero, me di cuenta de que la puerta estaba trabada. No podía abrirla, a pesar de que lo intenté varias veces. Quité la llave, pero eso no era el problema. Intenté abrir la cerradura, pero tampoco funcionó. El problema es que parecía que algo estaba del otro lado sosteniéndola. Empujé muy duro hasta que de pronto la puerta se abrió sin resistencia. Y ahí estaba, al fondo, en la oscuridad, una figura humana vestida de blanco y con todo el cabello recogido al frente. No pude gritar, ni moverme, ni hacer nada. Solo vi horrorizada que levantó poco a poco su cabeza. Tanto que al final pude ver 2 ojos encendidos como llamas que se escondían detrás de un espeso pelo negro.
Con un máximo esfuerzo grité. Grité con todas mis fuerzas y rápido varios compañeros llegaron en mi ayuda. La persona, o lo que fuera, ya no estaba. Algunos sí me creyeron, otros no. Secándose las lágrimas, la chica se dio cuenta de cómo Susana y su familia la miraban incrédulos. Se despidieron con un gran abrazo y antes de irse ella le dijo: y vieras, desde entonces, a veces la gente dice que por las noches escucha que alguien somata la puerta de la bodega, como con la palma, como con un sonido seco. ¿Quién sabe? Que Dios nos ampare. Ambas se alejaron y la familia de Susana, ya muy inquieta, pidió que se fueran. Para ese entonces, ella ya había logrado comprar un carro y en él hacían los viajes de fin de semana. Su madre le pidió que le contara lo que había vivido y ella accedió. Contó con lujo de detalles su experiencia con el ente siniestro que la había dejado temerosa para siempre. Susana, aunque ya no pensaba en eso, no dejaba de sentirse incómoda. No se quedaba sola de noche en ningún lado e incluso trató de investigar un poco más. Recordó algunas palabras que había oído esa noche y descubrió que eran palabras en latín. Nunca supo qué fue lo que pasó realmente, pero llegó a suponer que lo más probable es que fuera una especie de exorcismo y que la entidad expulsada esa noche habitara ahora en la casa donde trabajaba. En el camino de regreso, en ese camino que se interna en el bosque hacia Santa Lucía Milpas Altas, en medio de esa oscuridad impenetrable, Susana recordó que, en varios de sus sueños posteriores, notaba la presencia de esos mismos ojos de fuego de los que su amiga le habló, siempre allí, observándola desde la oscuridad. Hola, les doy la bienvenida a un episodio más de Archivos Paranormales aquí en ePodcast, la plataforma de podcasting del periódico. José, este es un caso muy extraño, por decirlo menos, ¿no? Vivir una experiencia como esta, muchos de nosotros las hemos vivido. No sé si te ha pasado a ti, Jaime, pero a mí me pasa, o me ha pasado regularmente algunas veces. Se te enchina la piel, es algo que no puedes explicar, por algo se le dice paranormal, porque es algo que está fuera de lo que conocemos normal científicamente y te impacta, es impactante, como lo dijiste al principio, ¿no? Y es que la historia que nos contó Susana, obviamente hemos cambiado el nombre de Susana para proteger su identidad, pero es un caso que nos llega de primera mano y con la certeza de que no nos están mintiendo, al menos en la percepción que ella tuvo sobre la experiencia que tuvo. Y es muy revelador porque tiene mucho detalle. Obviamente a la audiencia le mostramos un caso ya ficcionado, pero hemos respetado la mayoría de los elementos que estaban presentes en la historia original. Entonces eso hace que le dé todavía más espacio a la duda. Es una chica que está en su oficina, que está acostumbrada a escuchar cierto tipo de soundtrack religioso, por así decirlo, todas las noches, pero una de esas noches se topa con que el sermón diario ya no era el sermón, ¿no? Sino que ya era algo mucho más cercano, que parecía provenir incluso de la vecindad misma, y termina hablando de una expulsión de Satanás. Y justo en ese momento ella siente que entra en una especie como de plano alterno, ¿no? Porque el silencio la rodea, ya solo escucha un llanto desgarrador que ella nos contaba en ese momento que le daba muchísimo escozor solo recordar el llanto. Y a partir de eso comienzan a suceder estas cosas extrañas
en su oficina, que le tocan la puerta, que alguien cae en el techo, que la persiguen desde el techo, y después se da cuenta que su historia, a pesar de que ella estaba sola en ese momento, otros compañeros de su oficina habían vivido experiencias similares en los mismos días. Es muy extraño. Ella está acostumbrada a escuchar ciertos sonidos de oficina. Cuando estás en tu oficina, por lo general escuchas sonido del viento, sonido de la puerta que se abre, pasos de personas que vienen. Estás acostumbrado a esa clase de sonidos dentro de tu oficina o de tu ambiente laboral. Ella estaba acostumbrada a escuchar también la iglesia que estaba contigua al edificio donde ella trabajaba. Lo extraño de esto es que cuando los fenómenos paranormales se le presentan a la persona, los sonidos se vuelven más cercanos. La sensación que la persona que está viviendo este fenómeno paranormal siente es indescriptible. Creo que todos hemos estado en esa posición. Sentir una presencia extraña alrededor de tu persona es algo que no podemos explicar. Y tratamos en este podcast de llevarlos de intentar que ustedes lleguen a sentir esas presencias, o no precisamente esas presencias, sino esas sensaciones que las personas vivieron, para de alguna forma hablar de este tema. Si una persona cree en las energías, debería de creer en lo paranormal, siento yo. Y esto fue lo que vivió Susana, una energía paranormal, algo que se le manifestó. Lo feo de todo el caso es la manifestación violenta, los sonidos en el techo, la música, la voz diciendo pues, lo que ya escuchamos. Creo que es lo más aterrorizante de esta historia, ¿no? Sí, bueno, ahora que mencionas también la parte de la credibilidad de las historias, yo generalmente me mantengo escéptico hacia todo este tipo de manifestaciones, pero también no puedo negar que hay un espacio en el cual la lógica científica tampoco o ya no entra, o aún no es capaz de poder desentrañar esos misterios. También creo que en este mundo hay cosas inexplicables, y creo que este es uno de esos casos en los cuales nos queda todo un argumento como para poder pensar en ese espacio de duda. Hablabas algo interesante y decías la manifestación violenta. Tiene un nombre, en general tiene un nombre. Dentro de la teoría paranormal esto se conoce como poltergeist, ¿no? O el fantasma ruidoso, o el fantasma que hace ruido. Y ella lo vive, aunque no llegó a vivir el movimiento de objetos como tal, que también es una manifestación clara del poltergeist. Sí vivió el golpe, los sonidos extraños, el golpe de puertas, el golpe en el techo, y también no olvidemos lo que los compañeros también vivieron, que es el bloqueo de las puertas por algún tipo de energía, como decís vos también. Eso es eso es curiosísimo. Por lo general vivimos o escuchamos historias de aparecidos, de fantasmas, pero que no pasan de ser como una sombra que ves, como algo extraño que te sucede alrededor. Pero en este caso hay toda una secuencia, digamos. Este caso tiene una secuencia, porque comienza con el rezo, después el llanto, después la manifestación, después los pasos. Es un caso muy completo. Es un caso muy violento. Hemos querido también presentar esta historia como una de las principales por lo mismo, porque tiene mucha secuencia de sonidos, de golpes, de llantos. Cuando uno vive una manifestación paranormal, es algo que miras en la comisura del ojo, es algo que pasa por ahí y sentís que no estás solo, que alguien te está observando. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado en muchos lugares, y después de las personas que viven en estos lugares o trabajan en estos lugares te dicen: sí, aquí sucedió estas y estas cosas, o aquí la gente ha vivido este tipo de cosas. Pero llegar al punto de que te golpeen la puerta, de que te golpeen el techo, de que escuches, no, eso ya es... Creo que hasta si me pudieran ver en este momento, tengo la piel chinita de solo de imaginarlo. Y es lo mismo que estamos hablando. Nosotros somos energía. Nuestro cuerpo genera energía. ¿Qué pasa con toda esa energía cuando nosotros fallecemos?
me imagino que se queda flotando en algún momento, interactúa con otro tipo de energías, hay energías más violentas, hay energías malignas. Todo esto es posible si lo platicamos desde el punto paranormal, desde lo no científico, desde lo no comprobado, ¿no? Sí, como bien decís, todo es energía al final. Todo es energía y esta se va transformando. Pero en algunas ocasiones experimentamos cosas que no podemos explicar, pero no pasan de ser sensaciones. En este caso hay incluso un dato más demoledor todavía, y es el de la manifestación corpórea. Porque luego, aunque a la persona que nos cuenta esta historia no le sucede, a otras personas dentro de su lugar de trabajo sí se les manifiesta esta. Ellos lo entienden como una mujer, ¿no? Imagino que haciendo algún tipo de referencia al cine de terror, que está como tan acostumbrado a mostrar a estas mujeres que tienen el cabello al frente y demás, pero en general también ropa oscura o ropa o vestidos largos, esto. Pero también es una especie como de leitmotiv en las historias paranormales, ¿no? Y seguramente tiene, como todo mito, como toda historia mitológica, tiene seguramente algún punto de engranaje entre todas. Entonces seguramente se ve como una mujer que tiene el pelo al frente, pero algún tipo de entidad hay detrás que hace que la manifestación, su propia manifestación corpórea, se interprete así. Sí, y por lo general nosotros estamos acostumbrados a ver un objeto y automáticamente buscarle forma humana, ¿no? En las montañas, en los árboles, en las nubes. En las nubes buscamos un rostro humano o algo que nosotros reconozcamos. Sin embargo, no está comprobado que muchas de las presencias que se muestren sean iguales a un cuerpo humano. Nosotros asimilamos que el espíritu, la energía o etcétera toma forma o la forma humana que el cuerpo tenía antes. Sin embargo, tampoco está comprobado que sea así. Entonces cabe destacar eso, que los compañeros de trabajo también vivieron la misma manifestación. Esto ya es algo extraño, ¿no? O sea, si yo te quiero engañar y contarte una historia de miedo que supuestamente me pasó a mí, pero que varias personas hayan sentido la misma presencia, ahí hay algo extraño, ¿no? Y además hay como otras coincidencias en este caso, porque sí, como bien decís, que alguien te diga, mira, yo experimenté esto, ya hace que la otra persona se sugestione de cierta forma. Entonces, pues ya, mucha gente puede decir que vio lo mismo, pero en este caso sucede al tiempo, son manifestaciones que suceden al mismo tiempo, pero ninguna de las personas que la experimenta lo cuenta entre sí. Al contrario, es hasta que una de ellas muestra lo que le había pasado, es cuando se van descubriendo las otras historias, y resulta que todas son curiosamente muy similares. Y esto también es importante, sobre todo por algo que mencionabas al principio, y es la historia de los lugares, la historia que los lugares tienen, que quién ha estado ahí antes, si ha existido algún tipo de acto violento también en ese territorio incluso antes de las construcciones actuales. Eso también deja recuerdos, por así decirlo, sí, definitivamente. En las casas, en los edificios, y por ahí se van como manifestando, ¿no? Sí, definitivamente. Los lugares guardan mucha historia, y uno de esos son las energías, ¿no? Y pues estamos nosotros en un lugar y decimos, bueno, esta es nuestra casa, pero realmente, ¿cuánto tiempo más va a ser tu casa? Hasta que tu cuerpo deje de existir, y luego esa casa va a pertenecer a alguien más, y así sucesivamente. Entonces las energías son residuales, es algo que se va quedando, y algunas personas son más receptivas que otras y sienten más las presencias que los demás, ¿no? O como en este caso, que alguien o algo resultó expulsado de un lugar y terminó en otro. Exactamente. Bien, si ustedes tienen también alguna historia extraña, si tienen alguna historia paranormal que hayan vivido en carne propia, recuerde que puede escribirnos, ¿no? Sí, definitivamente aquí estamos abiertos a cualquier historia. Quiero que usted, que nos está escuchando, nos cuente sus historias. Sé que tenemos muchísimas historias que contar, y trasládelas. Nosotros vamos a
a tratar de juntarlas todas y hacer tal vez un programa por cada una, sería genial, pero queremos escucharlas porque sabemos que usted también las ha vivido, ¿no? Sí, aquí en Archivos Paranormales tenemos dos modalidades. Tomamos algún caso que nos cuentan y que nos llama mucho la atención y creamos un relato a partir de eso. Y es lo que ustedes escuchan al principio. Pero también estamos recopilando historias en, ¿cómo decirlo?, en crudo, para poder hacer un programa especial con solo experiencias paranormales de las personas que nos van oyendo episodio con episodio. Es importante algo, Jaime. También el entorno en el que usted va a escuchar este podcast es muy importante. Tómese su tiempo. Creo que es un buen consejo decirle que si usted va a hacer un viaje del trabajo a la casa o viceversa, escuche el podcast. Puede hacerlo llegando a su casa, puede colocarse audífonos. Tratamos de que la historia sea trasladada hacia sus oídos de una manera inteligente, que usted la pueda vivir como lo vivió en este caso Susana, ¿no? Sí, así que, pues nada, póngase sus audífonos, póngalo en el carro, relájese y prepárese para un viaje paranormal. Gracias por habernos escuchado, José. Nos vemos en la próxima, ¿no? Hasta luego, Jaime. Sí, aquí estaremos. Cuéntenos sus historias por ahí en nuestras redes sociales, tiene los correos. Hasta la próxima. Archivos Paranormales es una producción del periódico. Los comentarios contenidos en este podcast son responsabilidad de sus autores. Las historias relatadas en cada episodio son narraciones ficticias, creadas a partir de testimonios reales. Los nombres de los protagonistas, así como otros elementos narrativos, han sido modificados por seguridad. Conducción y producción: Jaime Moreno y José Alvisures. Grabación de voz institucional: Paola Mendía. Diseño de imagen gráfica: Cristian Arroyave. Derechos reservados 2021.